Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy, viernes. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla, dóciles para entenderla y dejarse guiar por la palabra de Dios. No sean tercos, muchachos, no sean tercos. Todo está escrito en la Biblia para que se cumpla, todo. Cualquier cosa diferente a lo que usted piense de la Biblia o de lo que usted crea de Dios, es un error de parte suya, mijo. Es un error, porque Dios no permite, y eso pareciera hasta a veces hasta incómodo. ¿Cómo así? Dios me dice lo que tengo que hacer y lo tengo que hacer, pues, ¿o qué? ¿Ah? ¿Es que acaso yo estoy obligado a lo que diga Dios? ¿O es que Dios es un dictador? Es una dictadura Dios, porque tengo que hacer todo lo que Él diga. Y resulta que en la Biblia está escrito que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero lo que pasa es que lo que está escrito en la Biblia no es para que usted tome malas decisiones en la vida, sino por el contrario, para que usted sea feliz en la vida. Para que actuando en el nombre de Dios, usted sea una persona de bien, de amor, de paz. Por eso es tan importante dejarse guiar por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te guiara hacia un universo de maldad, seguramente que no existiría, pero no, te guía a un universo de paz, de amor, de fraternidad, de alegría. Por eso es que debemos dejar de escuchar la palabra de Dios. A veces cuando nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones, nos equivocamos con nuestras propias decisiones, pero cuando la sabiduría de Dios es la que toma la sabiduría, toma tu vida y la guía, usted va a encontrar caminos despejados, de bien, de paz, de amor. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María, y hoy vamos a decir cositas lindas. Del libro de Jeremías 3, 14 y 17. Os daré pastores conforme a mi corazón. Esperarán en Jerusalén todas las naciones. ¿Y cómo empieza? Hablando de los apóstatas, de los protestantes. Volved, hijos apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que está en contra de la doctrina de Jesucristo, que está en contra de lo que Jesucristo ordena y manda. El que le pone trabas a lo que Jesucristo da de orden, entonces usted es un apóstata. Y entonces volvemos al ejemplo de todos los días. Si Jesucristo en Juan 20, 21, 23 ordena que un sacerdote tiene poder aquí en la tierra para ir a perdonar pecados, y a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, los apóstatas dicen que no, que el sacerdote no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Jesucristo lo dice, los protestantes o apóstatas le llevan la contraria. ¿Qué es apostasía? Estar en contra de lo que Jesucristo ha ordenado. Eso es un apóstata. Y aquí lo dice: volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que soy yo vuestro Dios. Os escogeré a uno de una ciudad, a dos de una tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia, cuando os multipliquéis y crezcáis en el país. En aquellos días, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se mencionará, no se echará de menos ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, esperarán en ella todas las naciones, por el nombre del Señor que está en Jerusalén, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Recordemos que estamos leyendo el libro de Jeremías. Eso quiere decir que Jeremías, por allá en el año 500, 600 antes de Cristo, habían apóstatas, habían personas en contra de la doctrina de Jesucristo, no, de la doctrina de Moisés, de las tablas del Evangelio, de la alianza que Dios había hecho con Moisés. Había gente que no le parecía. No, yo porque tengo que obedecer a Dios. Yo no quiero obedecer a Dios. Yo quiero irme por mi propia cuenta. Y esos eran los apóstatas de este tiempo. Pero dice lo siguiente:
Yo soy vuestro dueño, os escogeré a uno de una ciudad, a dos de una tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores conforme a mi corazón, que os apaciente con ciencia y experiencia. Nos está diciendo que hoy día y en aquel tiempo no podían existir pastores, representantes de Dios, sin que Dios los haya escogido. Hoy mismo, hoy día, es lo mismo, sucede lo mismo. Personas que se abren un garaje, abren un templo, colocan un altar y se autonombran pastores. Y ellos se convierten en apóstatas de la doctrina de Cristo, porque comienzan a predicar cosas que ni ellos mismos saben y enseñan cosas que ellos mismos ni siquiera la creen. Luego no son ungidos de Dios, y por eso Jesucristo, aquí dice Dios que Él mismo les dará pastores que tengan conocimiento y sabiduría para guiar al pueblo. Óigalo bien, no existe un solo pastor en el mundo de todas estas iglesias separadas que Dios haya escogido, ni uno. Ustedes escuchan en las redes sociales un montón de pastores, en el Facebook un montón de iglesias, en YouTube un montón de iglesias, en el mundo entero. Donde nace la apostasía es en Inglaterra, creo que, o sí, por allá, y en Estados Unidos la cuna de los apóstatas. Aquí en Colombia parece ser que la cuna de los apóstatas es Bucaramanga, donde más salen pastores. Y ninguno, óigalo bien, ni uno solo así chiquitico, puede ser hasta enanito, chiquitico, o un niño chiquitico, si no es escogido por Dios y no se le ha impuesto en las manos y ha sido consagrado a sus manos para servirle a Dios, no es representante de Dios aquí en la tierra. Puede predicar, aleluyar, glorificar y alabar y cantar todo lo que quiera, pero si no ha sido escogido por Dios, no es de Dios, es un apóstata. Y más le valiera no haber nacido, porque le será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a ese pobre hombre y a esa iglesia separada de Cristo. Es una cosa terrible lo que aquí nos está diciendo, que dejemos dejarnos guiar de pastores que Dios nombra. Vuelvo y lo repito: os escogeré a uno de una ciudad, a dos de una tribu, y os traeré a Sión. Él os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Cuando os multipliquéis y crezcáis en el país, en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor. Y aquí toca un tema que a lo mejor ustedes no lo sepan. Ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor. ¿Cuál es el arca de la alianza del Señor? ¿Se acuerdan que allá en el monte Sinaí Moisés subió y Dios le dio las 10 tablas, los 10 evangelios escritos en tablas de piedra? Y esas tablas de piedra fueron metidas en un arca que Dios dijo cómo debían construirla para guardar esos 10 mandamientos allí, esas tablas de piedra. Esa es el arca de la alianza que Dios hizo con el hombre. Eso dice acá que ya desaparecerá. ¿Por qué desaparece? Porque cuando Jesucristo muere en la cruz, hasta ahí llega el Antiguo Testamento, hasta ahí llega la alianza de Dios hecha con el hombre, y viene a arrendar una nueva alianza, a ofrendar una nueva alianza que es la de Jesucristo. Y los mandamientos de Jesucristo es: un nuevo mandamiento os he traído, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No se recordará, ni se mencionará, no se echará de menos, ni se hará otra en aquel tiempo. Llamarán a Jerusalén trono del Señor. Esperarán en ellas todas las naciones por el nombre del Señor que está en Jerusalén, y ya no se seguirá la maldad de su corazón obstinado. Y termina con estas frasecitas que se las reduzco en una frase. Ahora, lo que se cumple es la doctrina de Jesucristo. Por eso Jesucristo manda en: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando? Eso es a lo que se reduce la antigua alianza.
en una nueva alianza, y es que Jesucristo da una doctrina. Por eso ustedes pónganle mucho cuidado de que Él escoge a 12 discípulos. Eso no es gratuito cuando Él escogió a 12 discípulos, eso no es porque sí. Y nombró a Pedro como el principal de la iglesia en Mateo 16, 18, cuando le entrega la iglesia a Pedro. Eso no es gratuito. Y durante 3 años le enseña la doctrina a esos 12 hombres. Y esos 12 hombres, Dios los manda por el mundo a predicar el evangelio, a que les enseñe a todos a obedecer todo lo que Él nos ha enseñado, a guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Por eso un pastor no puede enseñar cuanta idiotada se le ocurra. Es que a mí se me ocurre esto, a mí me parece que un sacerdote no tiene poder aquí en la tierra, es que a mí me parece. A nosotros qué nos importa que a usted le parezca, a nosotros lo que nos parece es lo que dice Jesucristo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Eso es palabra de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. No, pero es que el pastor dijo que eso no era. Pues el pastor es Dios. No, el pastor es un pobre tonto que se autonombró pastor, se tomó la Biblia debajo del brazo y cree que sabe más que el mismo Jesucristo. Y usted, tontico, prefiere seguir a ese tonto, un pastor mentiroso que lo está engañando. Le predica, lo alaba, lo aleluya y lo engatusa con pasajes bíblicos y se los interpreta como él le da la gana, pero no se deja guiar por lo que está escrito. Por eso no es un pastor representante de Dios aquí en la tierra. Por mucho que él diga que fue que el Espíritu Santo me dijo, como la Piraquive, es que el Espíritu Santo se me presentó y me dijo: Piraquive, ve y toma una iglesia y haz que vengan almas al cielo. Y muchos siguen a la Piraquive. ¿Van a ir al cielo? A ninguna parte van, ni uno solo, ni uno, aunque hagan profecías. Vamos a leer la lectura sálmica. Es de Jeremías 31, 10, 11, 12. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. ¿Se acuerda que yo les dije ahorita que seguir la palabra de Dios era plenitud, alegría y todo eso? Es esto mismo que está aquí. Entonces alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Eso es para los que le obedecen al Señor y cumplen sus mandatos. Es esto. Por eso les dije al principio, pero yo ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Porque Dios es plenitud, es alegría, es gozo. Los aliviaré, los llevaré a la vida eterna. Por eso debemos seguir a Dios. Pero no, es que yo no quiero. Bueno, pues ¿quién lo va a obligar, mi hijo? Nadie. Nadie lo va a obligar. Dios no lo va a llamar porque usted no quiere. Y Satanás está feliz porque usted no quiere. ¿Quién se lo va a llevar al final? Dios. El mismo Satanás vendrá por tu alma. Ahora no, es que yo no creo en el diablo, es que yo no creo en Satanás. Eso se lo inventó la Iglesia Católica, eso se lo inventaron para que los hombres mantuvieran con la cabeza agachada y así fueran pobres toda la vida. Mi hijo, eso es un pensamiento suyo, pero que la palabra de Dios se cumple. Eso se cumple. ¿Cuándo se va a dar usted cuenta que eso se cumple? Cuando usted se muera. Y entonces cuando usted se muera se va a dar cuenta, bendito sea Dios, ¿cómo es posible que yo tuve una oportunidad de salvación y la desperdicié por mi ignorancia y por mi estupidez? Eso le va a pasar a los protestantes por no dejarse guiar de la iglesia de Cristo y ponerse a escuchar doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Predican a un Jesús que no es Jesús, predican un Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo, es un demonio que los tiene dominados. Vamos a leer San Mateo 13, 18, 23. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. Oiga, solamente con ese pedacito.
Les acabo de repetir lo mismo que les dije hace un rato. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. El bruto no. El bruto seguirá bruto. Solamente la palabra de Dios es para el que la entienda. Y esta es continuación del evangelio del sembrador. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oís lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 160 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del sembrador la leíamos antier la leímos, y él le explicaba en parábolas lo que no podía decir a voz populi al pueblo, porque como en ese tiempo cualquier cosa mal dicha, usted podía ser condenado a muerte. Entonces por eso Jesús utilizó ese fenómeno o ese lenguaje que es el de las parábolas. Decir una verdad en parábolas, pero ¿qué va a significar esa verdad? Y por eso habla en parábolas ante el pueblo y les dice la parábola del sembrador. Y les voy a enseñar. Si un hombre salió a sembrar y tiró semilla y una cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y la comieron. Y aquí él nos la explica. ¿Qué es esa parábola? Yo la expliqué también de otra forma y Jesucristo nos dice cuál es. Que es todo aquel que escuchando la palabra de Dios le importa un carajo. ¿Yo por qué tengo que escuchar la palabra de Dios? A mí no me importa. Yo veré qué hago con mi vida. No le importa. Es lo que está diciendo acá. Vinieron los pájaros y se la llevaron. No le importó para nada la parábola del Señor, la palabra del Señor. Dice otra que cayó en piedras. Y en piedras, pues yo lo explicaba ese día, que es un corazón duro de creer, es un corazón obstinado. Y en cuanto viene una dificultad o persecución de la palabra, sucumbe. El sembrado entre... Aquí ya está. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida en su corazón, pero no tiene raíces y es inconstante. El que cae sobre piedra, la palabra de Dios cae en ti. Ay, bendito, César está hablando de la palabra de Dios y como que tiene lógica, tiene razón. Pero a los 10 minutos, ya ni me acuerdo qué fue lo que dijo César, o a la media hora, o fui a misa, la escuché y apenas salí, ole, ¿qué dijo el padre del evangelio? Y ya no me acuerdo. Eso nos pasa a la mayoría, ya no nos acordamos. ¿De qué fue el evangelio ayer? Ya no nos acordamos. Y entonces aquí dice eso, porque su corazón está en piedra. Escucha la palabra de Dios, le parece muy linda, pero no la pone en práctica para su vida, sino que solo la escucha por escucharla, le parece muy linda, pero a los 10 minutos o a la hora o a la media hora ya se le olvidó. También dice el de zarza, y yo le decía a ustedes, el de zarza es ese que le gusta pecar, le gusta fornicar, le gusta tener riquezas, le gusta la rumba, le gusta todo lo del mundo menos de ir a misa. Es también odioso, tiene odios, rencores, venganzas contra el prójimo. Ese es el que tiene en su corazón zarzas, puras espinas. Llega la palabra de Dios y se ahoga. No, Dios entenderá que ese hombre me le hizo daño a mi hijo y merece la muerte, venganza. Oh, ¿por qué le hiciste daño a esa? Ah, no, porque él me la hizo a mí también, entonces yo también se la devolví. Venganzas, odios, rencores. Y ese es el que la palabra de Dios no entra en su corazón, sino que se ahoga. No permite que la palabra de Dios, que es perdón, amor, alegría, produzca en su corazón, no le importa. Pero luego dice la última parte, que es la que más nos conviene a nosotros, los católicos.
los buenos cristianos, que es escuchando la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Entonces dirán los protestantes, yo la pongo en práctica, César. Yo alabo, aleluyo y glorifico a Dios, no cometo pecados, yo no voy a bailar, yo no voy a fornicar, yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no hago nada de esas cosas, yo no digo mentiras, nada de esas cosas. Pero no le obedece a Dios, no le obedece. Entonces de nada le sirve eso, porque en Mateo 7, 21, 23, le va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos dirán, Señor, nosotros alabábamos, aleluyamos, profetizamos, glorificamos a Dios. Y otros me dirán, nosotros arrojábamos demonios, Señor, en tu nombre. Y otros me dirán, nosotros hacíamos milagros en tu nombre, Señor. Y el Señor les responde, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser eso posible? No pertenecer a una iglesia y alabar a Dios no es más que suficiente. Ya ve que no. Jesucristo termina diciéndoles, no los conozco, y les dice, hacedores de la maldad. ¿Y por qué les dice hacedores de la maldad? Porque no le obedecieron sus mandatos. Debemos ir donde el sacerdote a confesarnos, Él lo ordenó. Debemos ir a la Eucaristía, Él lo ordenó. Debemos confesar a nuestros niños, Él lo ordenó. Debemos asistir a la misa, Él lo ordenó. Pero si usted se pone como apóstata a contradecir a Dios, no es de Dios. Así aleluya, alaba y glorifique a Dios. No es que a Dios lo que le gusta es un corazón humillado y arrepentido. No una persona soberbia y prepotente. Yo no hago eso, un sacerdote no tiene poder. Yo que voy a ir a comer ese pan insípido, ahí no está Dios. A Dios no le gusta un corazón así. Lo llama apóstata en la primera lectura. Y en esta le dice, no, mi hijo no va para ningún lado. Por eso viene en tierra buena los que le obedecen a Dios. Los que le obedecen a Dios son los que tienen sembrado el evangelio y lo cumplen. ¿Cómo lo cumplen? Asistiendo a misa, yéndose a confesar, recibiendo la Eucaristía y siendo buenos católicos. Y como esto lo dice ahí, hay unos que el 100%, y yo les decía estos días, el 100% son los santos. Pablo decía, ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Por lo tanto, toda su vida se identificó con Cristo, es un santo y muere para Cristo. Esos santos, San Martín de Porres, que es lo único que me acuerdo yo, San Francisco de Asís, y todos esos santos, San Pablo, San Pedro, San yo no sé qué, todos esos santos, San Esteban, murieron por Cristo y vivieron para Cristo, 100% de fe. Todo el tiempo le obedecieron a Dios, el 100% se volvieron santos. El 60% decía yo, son esos sacerdotes, obispos, cardenales, papas, que tienen a Dios en su corazón y obedecieron a Dios y fueron capaces de dejar a papá, mamá, hermanos, familia, tierras, por seguir a Cristo. A ellos se les da el 60%. Al 60%, no se les da el 100% porque les falta todavía un 40% para ser de Cristo. Tienen el 60%, pero aman a Dios. Y el 30% le decía que era yo. Nosotros los laicos de la Iglesia Católica tenemos nuestras esposas, nuestra novia, tenemos familia, pero vamos a misa los domingos, nos confesamos, recibimos la Eucaristía y permanecemos en Cristo, pero hasta ahí no damos más, no damos más. El 30% de fe hay en nosotros y a Dios le agrada al menos el 30%. Peor es nada de un apóstata que dice creer en Dios, alabarlo y aleluyarlo, pero no le obedece, no tiene nada. Ustedes entendieron este evangelio en el día de hoy. Hay una sola frase que nos conecta a todos, una sola frase que dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? En eso se resume todo lo que yo he dicho. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.